Bien, buenos días a todos. Creo que estamos bien con el audio, ¿verdad? Sí, licenciado, sí se escucha. Perfecto. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la otra temática correspondiente a esta tutoría, el cual vamos a hablar acerca de la aritmética del punto flotante. Vamos a hablar un poco de redondeo y corte. En eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Más que todo, pues, aritmética del punto flotante, es donde nos vamos a quizás a enfocar más. Entonces, para ello, recordemos que anteriormente estábamos trabajando lo que eran las bases numéricas. Estamos trabajando las bases numéricas y bueno, ya tenemos alguna noción de lo que es la parte, al menos su representación, ¿verdad? Como descomposición polinómica. La pregunta que nos hacemos es cómo representar quizá con eficiencia los reales en una computadora. Y es que debemos de tomar en cuenta que todas las computadoras que nosotros podemos saber, ¿verdad?, que existen, usan un solo conjunto finito. Em, Normalmente pues se le llama un conjunto pequeño vamos a mencionar. Y ese conjunto pequeño lo hemos sacado los números reales para representar, para representar, buenos días, para representar, ¿verdad? A todos los números reales. Entonces, este conjunto que solo contiene números, por ejemplo, números racionales, y que ya lo hemos hablado, que los números racionales directamente me estoy refiriendo a los números que van después del punto, ¿verdad? Al punto decimal. Entonces, en ese caso nos estamos refiriendo a esta parte, ¿no?, los números racionales. Entonces, este conjunto solo va a contener números racionales y que quizás con lo que vayamos avanzando en la materia, pues vamos a ir definiendo un poco más a profundidad. Entonces, este es llamado conjunto de números de punto flotante, lo que son estos números que tenemos acá después del punto, ¿verdad? Vuelvo a repetir, le llamamos conjunto de números de punto flotante. O también se le llama conjuntos de números de máquina en un punto flotante. Y algunos, pues, para no complicar mucho el nombre, solo, solo se le llama conjunto de punto flotante, conjunto de punto flotante. Así es, le vamos a llamar a estos números. Ahora, el detalle está que a esto lo vamos a denotar por una F, ¿verdad? Una F. Y esto nos va a decir que solo un subconjunto de R de dimensión finita puede ser representado, lo que les hablaba anteriormente. Entonces, el subconjunto F, este subconjunto va a ser una parte de los reales, va a estar en los reales. Y lo van a constituir todos los números de punto flotante, todos los números de punto flotante. Es decir, que este conjunto va a tener las propiedades diferentes de los reales. Ustedes recuerden que cualquier número real está sujeto a redondeo por la máquina. Y cuestión misma de que si han visto los videos, ¿verdad? Explicando acerca cómo se hacen octaves o cocal. Entonces ustedes pueden ver allí cómo la máquina redondea.
y este produce un nuevo número denotado por un FL de X, que nosotros le vamos a llamar el flotante de X. Este flotante de X va a pertenecer a lo que es este conjunto de puntos flotantes, el cual pues no necesariamente cumple, ¿verdad? Que ese flotante sea igual a la X. No necesariamente cumple eso, sino que el flotante prácticamente es como una aproximación del número real. Entonces, con ello, pues nosotros tenemos acá que su representación o notación va a ser de la siguiente manera, donde el flotante va a ser igual a un más menos. Este más menos va a representar, que tenemos acá, va a representar lo que es el signo. Recordemos que un número puede ser o bien positivo o bien negativo. Entonces, este va a representar el signo. Luego, pues ustedes pueden observar que aparecen los demás números después del punto. Y estos números, pues, la condición está que van a estar entre 0 y 9. Es decir, el número puede ser de la forma 0.1, así, de esta forma, entre 0 y 9. ¿Por qué entre 0 y 9? Porque recordemos que estamos en la base 10, por 10 elevado a la k. Entonces, estos números o estos flotantes, en lo que es el curso, vamos a definirlo. Bueno, de hecho, de estos podemos hacer una generalización. Podemos hacer una generalización que suponga pues que tenemos el punto flotante de X. Y esto pues, la generalización puede ser que lo puedo representar por un número acá que le vamos a llamar U. Y este número siempre va a estar, o más bien dicho, este símbolo, le voy a decir, va a siempre estar, está siendo multiplicado por un 0 punto. Y acá le vamos a llamar un D1, un D2, hasta llegar a un D sub K. Pero después de ese D sub K puede existir un D sub K más 1. Y todos estos, pues, por supuesto, esta representación va a estar en una base B. Entonces, siempre va a estar multiplicado de esta forma, por un B elevado a la E. ¿A qué me refiero con todo esto? Que este que aparece acá le vamos a llamar, vuelvo a repetir, el signo. Este va a ser mi signo. Y estos que aparecen acá usualmente se le llaman los dígitos. Los dígitos. Y bueno, y le vamos a poner los dígitos en base B, porque pueden ser distintas bases. Y de hecho aquí lo denoto con esta base B. Entonces, como está en base B, entonces por eso es que queda multiplicado por este B. Y este B va a representar la base. Observen que este que aparece acá va a representar lo que es el exponente. El exponente. Ahora, nosotros decimos que en especial, si el D sub 1 es diferente de 0, entonces
A esto se le llama que está representado o está en forma normalizada. Está en forma normalizada. Si aparece, o sea, lo que me refiero es que si este primer dígito que está acá no es cero, entonces decimos que está en forma normalizada. Ahora, en especial, miren, por eso les decía, esta es una forma general. En especial, si la base es 10, si la base es 10, entonces por eso es que aparece acá por 10 elevado a la k, donde el k está representando los k dígitos que hay acá. Los k dígitos serían los k dígitos. Y también recordemos que si nosotros en la notación, o sea, el flotante de x, escrito de la forma que más o menos 0.d1, d2 hasta llegar al dk. Entonces observen que especialmente el d sub 1 es lo mismo que dividirlo sobre 10. Representa dividirlo sobre 10. El d sub 2 representa dividirlo por 10 al cuadrado. Y así sucesivamente estos van representando lo que es una división. Por ejemplo, el d sub k es dividirlo por un 10 elevado a la k. Y como estos que están acá, si ustedes se fijan, es una descomposición polinómica, entonces esto representa lo que es la suma. Aquí van 3 puntos suspensivos, representan la suma. A esta parte, justamente a esta parte, se le llama mantisa. ¿A qué me refiero con esta parte? Estoy hablando justamente de esto. Mantisa. Mantisa o se le llama fracción. Se le llama fracción o mantisa. Entonces, ese K que tenemos acá representa el número de dígitos en esa base. En este caso, si tenemos, por ejemplo, el número 0.345, aquí si ustedes se fijan, K está representando a 3. Tenemos 3 dígitos. Entonces el K representa el número de dígitos en la base y a ese K se le llama precisión. Es con la precisión que vamos a estar hablando. Se le llama precisión. Entonces, ya para ir generalizando esta parte, lo que es un número flotante siempre va a estar compuesto, ya dijimos, por una base, va a estar compuesto por lo que es la precisión, va a estar compuesto por lo que es el exponente. Ahora, cuando hablamos de precisión, recordemos que ahí va la mantisa. Por ejemplo, si tenemos nosotros el 0.3542, a esto nosotros le llamamos mantisa. Por un 10 elevado a la algo. Entonces, esta va a representar lo que es la base y esto va a representar lo que es el exponente. Y esto ya dijimos que va a ser
nuestro signo. Ahí lo tenemos, nuestro signo. Entonces, esa es la forma como vamos a representar lo que es un número flotante. Ahora, también al exponente se le, bueno, a este número que está acá se le llama exponente o también se le conoce con el nombre de característica. Esto por cuestión de que algunos leen otro tipo de bibliografía. Entonces se le llama exponente o característica. Continuamos. Después de mencionar, pues, lo que es la generalidad de un número flotante, hay dos formas para traducir lo que es un número real. Hay dos formas para traducir lo que es un número real. Las dos formas con las que se puede traducir un número real eh, es a través de corte o redondeo. Cuando hablamos de corte, también en alguna bibliografía aparece con el nombre de truncar, ¿verdad? O truncamiento. Truncamiento. A eso nos referimos. Truncamiento. Y el número, pues, si ustedes observan, voy a pasar otra vez para acá. El número en su forma general dijimos que se representaba de esta manera. Entonces el truncamiento simplemente es cortar. Cortar. Por ejemplo, acá, acá se ha cortado justamente hasta el dígito K. Hasta allí se ha cortado. Pero habíamos dicho que un número X en sí tiene un número X en sí. Bueno, aquí sería. Lo voy a escribir acá. Si yo tengo mi número X de la forma 0.D1, D2, hasta llegar a un dk, y después del dk hay un dk más 1 o un dk más 2, entonces truncar significa cortar, ¿verdad? Es como que diga borrar esto, a eso, borrar eso, entonces solo nos queda esta parte multiplicada por 10 elevado a la k. En pocas palabras es cortar los dígitos, cortar los dígitos. Entonces se eliminan, si ustedes se fijan, hemos eliminado estos dígitos. Y nos queda delimitado de esta forma el número flotante. Es una forma como yo puedo representar ese número X. Y la otra forma como yo lo puedo representar es que, vuelvo a repetir, si tenemos el número X definido como 0.D1, D2, hasta llegar a un dk, y luego de ese dk, digamos, existe un dk1 y un dk más 2. Aquí me faltó por 10 elevado a la k. No ocupo, pero va por todo eso, va por 10 elevado a la k. Entonces, nos dice que para expresarlo en forma de redondeo, o su forma normalizada con redondeo, se sigue la siguiente regla. Yo lo quiero cortar justamente en k. Aquí lo quiero cortar. O redondear, perdón, redondear en k. Entonces tengo que ver el dígito que está adelante de ese k, es decir, a la derecha, que sería este. Si este es mayor que 5, entonces a este de k le vamos a sumar 1. A ese de k le vamos a sumar 1. Y si este de k, este que estamos comparando, no es mayor o igual a 5, sino que lógicamente menor a 5, dice que simplemente pues suprimimos, o sea, borramos lo que es el dk más 1 décimo dígito. ¿Eso qué significa? Borrar todos los que están adelante
de D sub K. ¿Qué nos referimos con eso? Por ejemplo, tenemos la siguiente consideración. Consideremos la ecuación cuadrática, x cuadrado menos 12x más 30. Tenemos esa ecuación cuadrática. Observen, esa ecuación cuadrática la podemos resolver, ¿va? Si quieren, para entrar ya en sintonía, resolvamos esta ecuación cuadrática y me dicen cuánto les da x1 y x2. Es x cuadrado menos 12x más 30. Resolvamos esta cuadrática. Para que salga quizá un poco más práctica, pueden ocupar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Sale más práctico y quizá un poco más rápido. El positivo me queda 6 más 2 raíz de 6. 6 más raíz de 6, perdón. El negativo es. Muchas gracias. Vaya. Entonces tenemos lo que son esas raíces. Ahora, note ustedes que en este caso, bueno, si hacemos ya con decimales, de hecho el ejercicio eso me pedía, obtengamos las raíces exactas de la ecuación. Son esas son las exactas, esas son las raíces completamente exactas, ¿verdad? La raíz es pura, llamémosla así, la raíz es pura. Ahora, me dice el ejercicio, utilicemos corte a 7 dígitos para aproximar las raíces. Si tenemos el dato en decimales, vamos a ver acá, tenemos que esto es 8.44, 94, 89, 743. Y el x sub 2, bueno, quizás solo va a ser ahorita el x sub 1. Vale. Si ustedes se fijan, esta sería la raíz, pero acá no está representado ahorita como flotante. Para que esté representado como flotante, entonces acá pues debe existir. Correcto. Debemos corrernos este punto decimal hacia acá. Y sería 44.9, 89.743. Este es por
10, ¿verdad? 10 a la 1. Solo no hemos corrido un espacio. Ahora, el ejercicio me dice que debo truncar, utilice corte a 7 dígitos. Entonces nosotros contamos lo que son los 7 dígitos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a cortar. ¿Ya? Entonces cortamos y por truncamiento este sería 0.84449 por 10. Observen, allí aproximé esta, la aproximé por truncamiento con esta. O sea que allí tenemos literal A, este sería literal B, aproximando. Pero también me dice que utilicemos redondeo a 7 dígitos. Entonces pase allí, porque ahorita solo estamos haciendo la raíz, la de la suma, ¿verdad? No va a faltar esta. Entonces, voy a borrar esta. Ahora, literal C, lo vamos a aproximar por redondeo. Y nos dice, mire, a 7 dígitos, o sea, acá vale 7. Entonces venimos nosotros, aquí eran 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Pero la teoría nos dice que al hacerlo por redondeo, yo debo ver la cifra siguiente. Hablamos que vamos a ver la cifra siguiente. O sea, si este es el D sub K, yo tengo que ver la siguiente, o sea, el 7. Si este es mayor a 5, nos dice que el anterior, pues debemos sumarle 1, ¿verdad? 1. Entonces, la respuesta sería 0.84494. Entonces a este le sumamos 1, sería 9 más 1 es 10. Y ese 10 se lo acumulo a este 8, entonces sería aproximado de esta manera. Entonces allí el número lo aproximé por redondeo a 7 dígitos. Ahora de manera análoga hacemos para la negativa. Entonces para la negativa, observen que 6 menos raíz de 6, el x sub 2 va a ser igual a 3.55051025.7. Pero aquí no está como representado como punto flotante, entonces es de hacer la adecuación, pasar este para acá, punto decimal, y este por 10 elevado a la 1, nos corrimos un espacio. Entonces ahí está literal B. Literal B nos dice que hay que cortar a 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces, la respuesta por truncamiento va a ser 0.3550510. Allí sería. Por truncamiento sería esta respuesta. Ahí está. Y luego me dice que la hagamos por redondeo, que es literal C. Dejo espacio ahí que copie. Entonces, literal C sería por redondeo. Entonces, por redondeo, justamente nos ubicamos aquí en la séptima posición y miramos el de adelante. Como este no es mayor a 5, entonces dice que simplemente eliminamos esto y nos queda el número de la siguiente manera: aproximado por, aquí sería aproximado por redondeo. Ahí está. Vaya, entonces observen ustedes, ¿verdad? Que no necesariamente por truncamiento va a ser igual eh, con redondeo. Casualmente puede ser que concuerden, como el caso de esta, de esta segunda solución, que en la primera nos dio justamente igual que en la segunda. Decir, por truncamiento nos dio igual que por redondeo, nos dio justamente igual, pero no todas las veces será de esa manera, porque si ustedes observan, para el 1, para la raíz 1 no se cumplió, sino que varió lo que son las raíces. Sigamos. Ahora que ya hicimos eso, entonces me dice también que expresemos en lo que es esta cantidad en punto flotante con corte de 5 dígitos. Lo vamos a expresar con un corte de 5 dígitos. Entonces es E raíz de 84. Si nosotros hacemos eso en la calculadora, raíz de 84 nos da que esto es 95, 9558.168325. Entonces lo queremos con corte de 5 dígitos. Venimos nosotros y observen que aquí no está representado como punto flotante. Recordemos que el punto flotante tiene la forma 0, de 1, de 2, de 3, hasta llegar a un D sub K. Y si ustedes se fijan, aquí no está 0. Entonces hay que hacer esa readecuación. Entonces nos corremos 1, 2, 3, 4. Esto es lo mismo a decir 0.9558 por un 10 elevado a la 4. Allí lo hemos representado, lo que nos pedía el ejercicio, representarlo con corte de 5 dígitos. Ahora, al representarlo con corte de 5 dígitos, entonces vamos a hacer el respectivo corte. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Miren. O sea que esto sería 0.95581 por 10 elevado a 4.
Ese sería con corte de 5 dígitos. Ahora vamos a hacer literal C. Nos dice que bueno, aquí es para el tercer literal la solución, para el segundo literal, ahí está la solución. Para el tercer literal se tiene la siguiente solución. Nos pide 3 cosas en el literal C. Las 3 cosas que nos piden es representarlo de forma exacta, o sea, ¿a quién? A 4/5 más 1/3. Entonces, para representarla de forma exacta, 4/5 más 1/3, pues recordemos nosotros que esto es simplemente, ¿verdad? Sumar lo que es la fracción. Sumar lo que es la fracción. Entonces, no está del otro mundo, ¿verdad? Aquí sería 5 por 3, 15. 4 por 3, 12 y más 5 sería 17. Este es de forma exacta. Ahí está literal A. Pero luego me dice que hay que representarlo eh, con corte de 3 cifras. Entonces, ahí ya tenemos que hacer la división. Entonces, con corte de 3 cifras sería 17 entre 15. Eso representa 1 punto, todo esto. Y un montón de 3 acá. Con corte de 3 cifras. Y luego solo me pide el corte de 3 cifras. Entonces, este sería 0.113 por 10 elevado a la 1. Este sería con corte de 3 cifras, que es lo mismo que aparece allí en el material, en la presentación. Allí estaría el corte con 3 cifras. Y el último nos dice que vamos a hacerle un redondeo de 3 cifras. Y observen ustedes que el redondeo de 17 sobre 15, prácticamente un redondeo con 3 cifras, es lo mismo, nos queda lo mismo. Entonces, ¿qué son estas mismas respuestas? Solo que acá no están representados como flotantes. En cambio, acá sí ya nosotros debemos entender que son números flotantes. Bien, quizás vamos a ir avanzando por cuestión de tiempo. Después de presentar estos ejemplos, se viene lo que es el error de redondeo. Y el detalle está que para expresar, más bien dicho, todas las operaciones que se realizan en un punto flotante con un número finito de dígitos, generan pues una propagación del error. Y el error de redondeo simplemente va a ser, el error es lo que es el valor real menos el valor aproximado. Eso es lo que es el error. Entonces, el origen del error se puede presentar por dos cuestiones. Uno es por un error de datos que se tenga o un error computacional. Específicamente nosotros acá vamos a trabajar con el error absoluto. El error absoluto nos dice de la siguiente manera, que sea P. Este P lo representaremos como una aproximación de un número en específico P. O sea, un P aproximado. Le vamos a llamar a un P aproximado. Entonces dice que el error absoluto se calcula mediante lo que es la resta de lo que es el valor real menos el aproximado.
se acostumbra pues encerrarlo en valor absoluto por la cuestión misma que lo que necesitamos es ver la diferencia y no tanto si es positivo o negativo. Necesitamos ver cuánto hay de diferencia entre ambos. Cuando nosotros, eh, repito, a este le vamos a llamar error absoluto, pero existe otro que se le llama error relativo. Y el error relativo simplemente, observen, es dividir lo que es el valor absoluto, perdón, el error absoluto, entre lo que es el valor real. Entonces, a ese le vamos a llamar error relativo. Y el error porcentual solamente, pues, es que el error relativo lo multiplicaremos por 100. Entonces, ese sería el error porcentual. En cuanto a los errores, pues, nosotros debemos de saber, bueno, que en la siguiente unidad, allí nos van a aparecer diferentes métodos para encontrar raíces y es donde específicamente nos va a ayudar cuando nosotros vayamos haciendo iteraciones. Son los errores los que me van a permitir ver si, eh, ¿verdad? El método que se ha utilizado para aproximar una raíz es cuánto ha variado conforme a la raíz real. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Es por eso que estamos dando todos estos conceptos ahorita para que nos puedan ayudar en la siguiente unidad, cuando entremos ya a los métodos de aproximaciones. Luego viene el tema de cota superior. En la cota superior, en la cota superior, bueno, quizás antes de entrar a lo que es esta parte, tenemos nosotros, por ejemplo, voy a mostrar aquí un caso. Tenemos nosotros el número pi. Tenemos el número pi. Ahora, con respecto a pi, pues nosotros sabemos que este tiene el valor de 3.1415, 9, 2, 6, 5, 4, etcétera, etcétera. Este es el valor de pi. De hecho, no tiene límite. Entonces, si nosotros quisiéramos calcularle el error absoluto, que es representado por delta, va a ser pi menos. En este caso vamos a hacer quizás voy a hacer un recorte. Primero voy a hacer un recorte o truncado, ¿verdad? Voy a truncar ese valor de pi y lo voy a truncar con 0.31415 por 10. Ahí lo he truncado a 5 decimales. Y si hiciera un redondeo, siempre esos 5 decimales, entonces observen que miramos el de adelante, ¿verdad? Que es este, y sería 0.31441. Como este es mayor a 5, entonces le aumento 1 a este, sería 6 por 10 elevado a la 1. Entonces allí he hecho redondeo y un truncamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy voy a calcular lo que es el delta. El delta va a ser pi. Y para que me salga más cómodo acá, vamos a llamar que este es un FL de pi. Le vamos a llamar FL1. Y este sería un FL2 de pi. Entonces, para calcular el valor o el error absoluto sería menos pi
y perdón, le resto lo que es el flotante 1 de pi. Y esto entre las barras de valor absoluto. Entonces, si ustedes tienen una calculadora a la mano, sería pi menos el flotante, que sería 0.31415 por 10. ¿Cuánto le da? 2.8274. ¿Dos puntos? 8274. Vaya. Estás restando En flotante 1. el pi, el pi propiamente lo vas a meter, ahí está en la calculadora, el pi menos el flotante Estoy 1. restando 0.31415. Vaya. Ahí nos falta la división. Sí, porque ahorita solo estoy haciendo el del absoluto. Repetímelo. 2.8274. 42.654. Por 10, no, este es el normal, ¿verdad? No sé si a todos les dio eso. Sí, eso es. Vaya. Entonces, ya que tenemos eso, observen ustedes que a esto le hemos llamado error absoluto. Entonces el error relativo, que lo representamos por delta, simplemente va a ser dividir esto entre el valor de pi. ¿Cuánto da? Me dio 0.90. Ujú. 000 29 49 3. Le faltó Vale, un cero. ¿cuántos son? Le faltó un cero, ¿eh? Vale, los demás ahí estén verificando ahí. ¿Son cuántos ceros? Está bueno, 4 ceros. Vale. Entonces allí he hecho error absoluto y el error relativo. Si fijan, no está muy complicado. Vamos a ver entonces lo que es la cota superior. En cuanto a la cota superior, pues nos dice que si yo Puede poner tengo... la anterior para tomarle una foto, porfa. Bye. Gracias. Bueno, Se le ha ido el audio. perdón, gracias. Vuelvo a repetir. Sea X, entonces nos dice que sea X
número que pertenece a los reales y que ese X sea distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque aquí la división por 0 no permitiría, ¿verdad? Entonces nos dice que se dan dos cuestiones y es que para poderlo acotar, si el flotante yo lo he obtenido con truncamiento, entonces la cota superior va a estar representada de esta manera. O sea, esta va a definir mi cota superior, que implica que el error relativo tiene que ser menor a esta cota superior. Si si este error relativo es mayor a esto, entonces no sería cota superior. La idea aquí es que cumpla estrictamente que sea menor a esto, para que podamos llamarle a este cota superior. Pero si el flotante lo hemos obtenido con redondeo, entonces la cota superior va a quedar definida de esta manera. De hecho, para este traigo una pequeña demostración. Si ustedes se fijan, vaya, vamos a comenzar con algo elemental para que ustedes me logren entender lo que vamos a hacer. 7, 2, 1. Tenemos este número y como dice que acá lo vamos a hacer con redondeo, entonces lo voy a redondear hasta esta cifra. Observen, entonces como lo voy a redondear, el número me quedaría ya redondeado. El flotante de X va a ser a 0.314567. Este sería mi número X. Observen que si yo resto X menos el flotante de X, entonces, ¿qué implicaría? Vamos a hacer una resta vertical. Vamos a hacer esta resta vertical. Aquí lo voy a... Entonces, esta sería 1, 2, a 7 le quito 7, sería 0, 0, 0, 0, 0 y 0 punto. Si ustedes observan, los que me sobrevivieron en la resta realmente solo fueron el D sub K más 1, que es este, y el D sub K más 2. Ese es el que me sobrevivió en lo que es la resta X menos FL de X. Ahora, como al expresarlo como punto flotante, sería 0.21 por cuánto, por 10 elevado a la cuánto. Ahí le falta un 0. Quiero ver, 1, 2, Menos 3, 4. 4, 5, 6 va. Sí, correcto. 0. Por 10 elevado a la cuánto, perdón. Menos 5. Menos 6. ¿Cuántos ceros son? Son 6 ceros. Menos 6. Sí, ¿no? Porque me corro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería elevado a la menos 6. Vaya, observen que, y aquí quiero que me hagan idea. Si ustedes se fijan, lo aproximé a 1, 2, 3, 4, 5, a 6 dígitos. Lo aproximé a 6 dígitos, que justamente es el 6 que aparece acá. Lo aproximé a esos 6 dígitos y me sobrevivió justamente pues el D sub K más 1 y el D sub K más 2. Esos me sobrevivieron. Entonces, esta idea voy a ocupar para poder hacer mi demostración. ¿A qué me refiero? Que ya tengo yo, vamos a decir lo siguiente, sea X definido como 0.1 de 1, de 2, hasta llegar a un D sub K, a un D sub K más 1 y a un D sub K más 2
todo esto multiplicado por un 10 elevado a la K. Bueno, aquí mejor a la N le voy a poner a la N. Por 10 elevado a la N. Y vamos a definir el flotante de ese X, que sería 0.1, de 2. Entonces, como le he aproximado a cada dígito, sería este. Miren, por 10 elevado a la N menos K. ¿Sí? A la N menos K, porque recuerden que le quité esto. Pues. Ahora, voy a hacer la resta X menos el número real menos el flotante. Y la voy a hacer de esta forma también. Observen que me queda 0. Todos estos dígitos se me irían. Haría una resta acá. Entonces solo me sobrevive 0.0, un montón de 0 hasta llegar a un d sub k más 1. Y digamos un d sub k más 1 y un d sub k más 2 le vamos a poner d sub k más 1 y un d sub k más 2. Y esto pues me va a quedar por un 10 elevado a la cuánto. A la n menos k, ¿verdad? Que sería el número más grande. O este que tenemos acá. ¿Ve? Recuerden que el anterior decíamos que quedaba elevado a esto. Entonces sería, bueno, aquí sería OK, no me dio aquí la pizarra más. Ahora, observen que la idea es hacer esta división. Si ustedes se fijan, el numerador ya lo obtuve. Solo hay que dividir entre el X, que es mi valor real. Entonces venimos nosotros y hacemos ahora esta división. X menos flotante de X sobre X. Aquí es igual. Ya nos fijamos que esto me quedó 0 punto. Y acá lo puedo acomodar como dk más 1, dk más 2 por un 10 elevado a la n menos k. Ahí es la menos k. No me dio otra vez la pizarra. En todo caso, aquí quizás voy a hacer una corrección. Entonces aquí no le hemos quitado todavía no hemos hecho la acomodación, solo sería 10 elevado a la n. Aquí sí, ya hice la acomodación. 10 elevado a la n menos k. Y el denominador, si ustedes se fijan, es 0.1, de 2, hasta llegar a un d sub k. Por 10 elevado, como no sabemos cuántos son, a la n. Y aquí observen ustedes que entre estos dos puedo yo operar, ¿verdad? Entonces sería 10 elevado a la n menos k menos 10. Allí es una división, ¿verdad? O aplicamos la propiedad de división con números con exponente. ¿va? Entonces, al hacer esa división, observen ustedes que acá nos queda todo eso por 10 elevado a la menos k.
por 10 elevado a la menos k. Y acá observemos algo. Que, y me voy otra vez al ejemplo. Estos números que están acá, observen, no los aproximo. Estos números, como al hacer el truncamiento, aquí hay algo que tenemos que notar. Que si yo ya lo aproximé de esta forma, significa que estos dos números eran menores a 0.5. Eran menores al 0.5. Y lógicamente podemos ver también que todo este número que tenemos acá es mayor a 0.1. ¿Por qué es mayor a 0.1? Porque ya dijimos que está normalizado, es decir, que el menor valor que puede ir acá es 1. El menor valor que puede ir en un número es 1. Entonces, esa cualidad voy a poner acá, que como el 0. de su cama 1 y de su cama 2 por 10 elevado, no, solo esta parte. Todo esto es, ya dijimos, menor a 0.5. Y también, pues, lo otro es que el 0, el de 1, quizás le voy a poner 0 mejor, 0.d1, de 2, hasta llegar al d sub k. Todo esto es mayor o inclusive igual a 0.1. ¿Qué implica? Que como estas dos cuestiones, estas dos observaciones que tenemos acá, estas dos observaciones nos van a ayudar para poder plantear una desigualdad. De hecho, en el caso estricto, para no complicarnos mucho, si nosotros ubicáramos acá que fueran iguales, por ejemplo, fueran iguales a 0.5 y 0.1, si nosotros hacemos esa división de 0.5 entre 0.1, observen ustedes que ese valor es 5. Es 5. Y por eso es que en el caso estricto, o sea, que tomen esos valores, esto va a ser 5. Voy a borrar esta parte. Entonces, pero como no podemos asegurar, ¿verdad? Que va a ser justamente 5, entonces lo mucho que podemos pensar es que esto vaya a ser menor o igual a 5 por 10 elevado a la menos k. Es lo mucho. Lo mucho que se puede llegar es eso. Entonces, por eso es que aparece el símbolo de menor o igual. Pero y es lo que ustedes pueden observar que aparece en la demostración. O sea, esto, para que sea truncado, entonces tiene que ser menor o igual a este valor. Es lo que nos aparece aquí en el teorema. Es lo que nos aparece aquí en el teorema. Aquí me faltó 5 por 10 elevado a la menos k. Eso es lo que aparece en el teorema. Entonces allí queda demostrada esa parte. Queda demostrada esa parte con redondeo. Y solo bastaría pues demostrar la primera parte. Pero la primera parte es más fácil por el hecho que es con truncamiento. Pero vamos a continuar porque necesitamos definir otras cuestiones. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? De mi parte no, licenciado. Vale, perfecto. Sigamos entonces.
Luego tenemos lo que son las cifras significativas. Nos dice que si nosotros pues tenemos un número que está aproximando a un número P, y si hay un T que pertenece a los reales, entonces ese número que está que está aproximando a P, le vamos a llamar con T dígito significativo si ese T en específico va a ser el mayor entero que cumpla con esta restricción, ¿verdad? Con esta restricción, si ustedes se fijan, se parece a las anteriores. Y he ocupado una T por el hecho mismo para que no se confunda cifra significativa con el error o con el teorema de la cota superior. Ahora, tenemos el caso, para poder realizar esto de cifra significativa. Nosotros podemos hacer un ejemplo que se refiere con todo esto. Por ejemplo, fíjense, cuando nosotros en la siguiente unidad estemos realizando un algoritmo, es necesario pues que definir lo que es, ya hablamos, definir lo que es una cota, ¿verdad? ¿Hasta cuándo yo voy a hacer eso? ¿Hasta cuándo voy a hacer yo mi procedimiento? Es necesario definir las cotas, pero también se vuelve necesario definir con cuántas cifras significativas yo voy a trabajar, con cuántas cifras significativas yo voy a estar haciendo todo mi proceso. Entonces, para ello tenemos el siguiente caso. Tenemos un ejemplo a trabajar. Si nosotros nos dice que tenemos el número definido como 0.31, 41, 59, 265 por un 10 elevado a la 1, y tenemos el aproximado, que es 22 séptimos, que esta al hacer la división allí ustedes pueden comprobar lo que es 0.314. Vaya, tenemos eso. Entonces, según la definición, pues nos dice que calculemos como el error relativo. Lo calculamos y hacemos lo que es esa diferencia. ¿Qué pasa? Allí si me ayudan con unas calculadoras a hacer ese procedimiento, ¿cuánto nos quedaría? Ahora, bien, verifiquen el resultado. Ya como punto flotante, lo tenemos de esta manera. Ahora, si ustedes observan, este resultado lo vamos a comparar con 0.5 por 10 elevado a la menos 4 más 1.
lo vamos a comparar con ese resultado. Y efectivamente ustedes pueden ver que esto es menor a esto. Son menores los valores. Entonces, como son menores, ¿qué es lo que nos indica? Que el valor que está acá en este exponente me está indicando que lo que es el número de dígito significativo con que X aproxima a este es de 4. Entonces lo vamos a escribir. X aproxima X barra, le vamos a llamar, aproxima al número real X con, y aquí nos fijamos, con 4 dígitos. Con 4 dígitos. Lo aproxima con 4 dígitos. Y de hecho, revisamos. Ahora, y aquí voy a dar quizás algún concepto para que ustedes lo tengan claro. Cifra significativa serían los K dígitos en la mantisa de ese número aproximado cuando está normalizado. Vean bien, primero tiene que estar normalizado. Aquí estos están normalizados, si ustedes observan, ambos están normalizados. Es lo primero, tienen que estar normalizados. Luego, los K dígitos, o sea, este T representa los K o T dígitos en la mantisa. Entonces, vamos a la mantisa. 1, 2, 3, 4. Observen, 1, 2, 3, 4. Entonces, está siendo aproximado a 4 dígitos. O sea, hay específicamente 4 cifras significativas. Y allí lo podemos observar. Entonces, a eso se refiere. Que está siendo aproximado a 4 cifras significativas. ¿Estamos en esa parte? La cifra significativa. Sí, Ok, licenciado, sí, se perfecto, comprende. perfecto. Vamos a avanzar porque ya casi nos corta el tiempo. Tenemos las cotas del error. Primero dice que con el propósito de obtener resultados más exactos y para evitar pues lo que la propagación del error es que del error al hacer aritmética el punto flotante se propone pues evitar las siguientes situaciones. Y esto pues quizás esto son cuestiones convencionales que ustedes ya conocen. Por ejemplo, aparecen la división con denominadores pequeños. Recuerden que el error va a ser un número pequeño. El error va a ser un número pequeño, que por ejemplo siempre va a ser menor que 0 punto, que la unidad, llamémosle que la unidad. El error siempre va a ser menor que la unidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen 0.5 entre un número más pequeño que 0.5, por ejemplo 0.1. Si ustedes hacen esa división, se obtiene que el error es más grande. O sea, a lo que me refiero es, pongámosle que el error, así lo vamos a anotar, es 0.5. Y lo dividimos entre un número que le vamos a llamar, ¿qué? Delta 0.1. Miren, al hacer esta división, 0.5 entre 0.1, algunos piensan que el error me va a dar más pequeño o esa división va a ser más pequeño, pero si ustedes observan, este es 5. Entonces es una, eh, ¿cómo se llama? Es una evitación que se tiene que hacer. Es una evitación que se tiene que hacer cuando nosotros estemos trabajando
con aritmética del punto flotante, pues cuando dividimos directamente por un número más pequeño, lo que es un número flotante, entonces la división no es que vaya a ser más pequeña, sino que a lo contrario, sale más grande. Entonces es uno de los errores. El otro que nos dice es que la resta de números muy parecidos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, ¿qué? 0.31, 2, 4, 3, 2, 1. Y el otro 0.31, 2, 5, 6, 3, 1. Tenemos esta resta, por decirlo así. Entonces, el problema que nos da es que nosotros podemos ver que esta parte coincide, son números muy parecidos, pero los demás dígitos no son parecidos. Entonces, pueden ser datos erróneos y, o sea, no necesariamente, pues, al hacer, ¿cómo se llama? Este procedimiento, yo de un solo puedo describir al hacer esta resta, digamos, la resta por un 10 elevado a la n menos algo. No puedo escribir esto porque estos números no son parecidos. Ese es el problema, que no son parecidos estos números. Son aleatorios. Y bueno, el problema está que en las computadoras no guardan números confiables. Tal vez estos pueden coincidir, pero estos ya no. Entonces en la computadora varían lo que son los resultados. Cuestión misma que lo vimos en Octave. Entonces hay que evitar esos errores. También parecido al anterior, cuando dividimos por números pequeños, al elevar una potencia a un número, o sea, elevar lo que es un flotante a un número o a una potencia, entonces eso lo que nos dice que el error se manifiesta porque al elevar una potencia, el número va a crecer. A eso nos referimos, el número va a crecer. Y en la racionalización hay que tener cuidado también, porque la racionalización no todas las veces, pues la racionalización nos va a cumplir. Y allí, por ejemplo, hay un caso que si nosotros tenemos que, el f de x es igual a 2 menos 2 coseno de x, entonces su flotante de x sale mejor hacer esta operación, 2 por seno cuadrado de x y 1 más coseno de x. Acá solo se han ocupado las identidades, ¿verdad? Quizás para hacer una pequeña demostración que se ha hecho acá es que 2 menos 2 coseno de x se ha sacado un factor común, 1, 2, perdón, y nos queda 1 menos coseno de x. Se ha sacado ese factor común. Ahí no me dio. Entonces, al sacar ese factor común, yo puedo directamente utilizar una de las identidades trigonométricas que nosotros ya conocemos, bueno, que tenemos un amplio conocimiento de lo que son las identidades trigonométricas. Y si ustedes se fijan acá, yo puedo multiplicar por uno conveniente que le llaman. Uno conveniente que le llamamos 1 menos coseno de x. Uno conveniente que se le llama 1 más coseno de x. Hay otra vez no me ocupo. Sobre también 1 más coseno de x. Entonces ahí está el 1 conveniente. Y si ustedes se fijan, pues acá lo que se hace es que ocupo las identidades y acá 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x se vuelve 1 menos coseno cuadrado de x, porque son diferencias de cuadrado. Y abajo me queda 1 más coseno de x. Entonces,
Y el 1 menos coseno cuadrado de x es el mismo seno cuadrado de x. Es por eso que se ocupa esa identidad. Entonces, muchas veces al racionalizar cambian los datos. Por ejemplo, tenemos el caso que si fuera un valor cercano a 0, por ejemplo, 0.1, si el x vale 0.1 y lo sustituyen acá, en esta primera, si la sustituyen acá, notarán que varían, no dan las mismas cantidades. O sea, acá van a meter 2 menos 2 coseno de 0.1. No va a dar las mismas cantidades. Varían lo que son las respuestas. O inclusive un número más pequeño, x igual a 0.001, varían las respuestas. Entonces, y es por eso que hay que tener cuidado en la propagación del error, evitar eso. Tratar de evitar ese tipo de situación. De igual manera, en la descomposición de factores, muchas veces, pues, a veces se nos sale más fácil, mejor ocupar lo que es algún tipo de identidad trigonométrica o identidad algebraica para poder hacer los procedimientos de cotas del error. Y de igual manera con la utilización de expresiones equivalentes. A veces se nos sale más fácil ocupar expresiones equivalentes para poder evitar la propagación del error. Bien, tenemos acá lo que son las cotas del error, con el propósito, vuelvo a repetir, de evitar todos esos errores. Entonces es que surge lo que es el teorema de las cotas del error. Y el teorema nos dice que si yo tengo un X, tengo acaso aproximado, aquí no salió, pero es el aproximado, entonces dice que yo puedo calcular su cota. ¿Cómo vamos a definir esa cota? Si ustedes se fijan, hay dos condiciones acá que tiene que cumplir. Uno es que esos delta X sea igual a la sumatoria de los delta sub I. Desde I igual a 1 hasta N. Eso ya lo vamos a demostrar. Y lo otro es que los delta sub X sean mayor o igual al máximo de todos los delta sub X que he calculado. O sea, en sí, el delta X de todo esto va a ser mayor que el delta sub X que he calculado para X sub 1, X sub 2 y X sub N. Va a ser mayor. Voy a comenzar a demostrar lo que es la primera parte. La primera parte nos dice lo siguiente, que si yo tengo, la demostración de la primera parte sería de la siguiente manera. Primero, pues, verifiquen ustedes que el delta X va a ser representado como el valor absoluto de lo que es el término o el valor real menos el aproximado. Bien, pero como anteriormente dijimos que el X representa la suma de todos estos y el X aproximado representa la suma de todos estos. Entonces yo puedo escribirlo como la suma de todos los X sub I de I igual a 1 hasta lo que es un N. Y de igual manera, para este otro, según la teoría nos dice que este va a ser lo que es la sumatoria de todos esos aproximados. Entonces venimos nosotros y decimos la sumatoria de t igual 1 a n de todos los aproximados, y este va a ser valor absoluto.
Bien, ¿qué pasaría? Que, y aquí voy a hacer algo, bueno, ustedes se recordarán que hay una propiedad de valores absolutos y de sumatorias también, ¿verdad? Y por allí está la idea para hacer esta demostración. Ese nos dice que x más y, el valor absoluto de esto va a ser menor o igual que x más el valor absoluto de y. Y específicamente, si ustedes se dieran valores para x y y, cumple. Pero también tenemos un caso. El caso sería para la resta. En sí no hay una propiedad, pero podemos nosotros sacar una pequeña conclusión. Que, por ejemplo, si ustedes tienen una cantidad de valores y van restando uno a uno, ¿qué? Me voy a hacer 0.37, 0.64 y aquí 0.35. Está ese valor y está el aproximado por, ¿qué? Por redondeo. No, por truncamiento. Por truncamiento tengo este. Primero, si ustedes suman todo esto, por decirlo así, 0.37 más 0.64, 0.64 más 0.35, les da lo que es 1.36, ¿verdad? Y si hacen la suma de todos estos, les da 1.2, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero es que todos estos son mis X y todos estos son los aproximados. Ahora, si ustedes se fijan, primero hice la sumatoria de los X, me dio esto. Y aquí hice la sumatoria de los aproximados, me dio esto. Lo hice por aparte. Pero, ¿qué pasaría si hago la resta de la sumatoria de estos menos la sumatoria de estos? Al hacer la resta, ¿cuánto nos queda? 1.36 menos 1.2, la resta me queda 0.16. Ustedes lo pueden comprobar. Queda 0.16. Ahora, ¿qué pasaría si hoy lo hago 1 a 1? Resto. Permítanme. Sufrí una falla aquí. El programa. Tuve una falla aquí en el programa. Vale. Vale, les decía esta parte, ¿no? De que, ¿qué pasaría si hoy hago 1 a 1? 0.35. Aquí era 0.3, 0.6 y 0.3. Si hago 1 a 1, a lo que me refiero es que hago la resta de este con este. Si ustedes se fijan, da 0.7.
Si hago la resta de estos dos, me da 0.07, aquí 0.04. Y si hago esta resta, me da 0.05. Entonces, al hacer toda esta suma, logren observar que es 0.16. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si ustedes recuerdan, estas eran los X y estas eran los X acá. Entonces, acá lo que he hecho es, he hecho la sumatoria de la resta de los X menos los X sub Y aproximado. He hecho esta resta. Entonces, en el caso estricto van a ser iguales, pero también esto me puede variar. Vuelvo a repetir, parecido a la demostración que hicimos de la cota superior, puede variar porque estos pueden ser menores. Depende cómo hagamos el redondeo. Puede ser que sean menores. Lo mucho que puede ser es que sean mayores, pero pueden ser menores. Entonces, eso nos llega a concluir que la sumatoria de los X sub Y menos la sumatoria de los aproximados y aproximado va a ser menor o igual que la sumatoria de los X sub Y menos los X sub Y aproximados. A eso vamos a llegar a concluir. Entonces, como lo teníamos de esta forma, entonces esto va a ser menor o igual, miren, que la sumatoria de I igual 1 hasta n de el valor absoluto de los X sub Y menos los aproximados. Observen, ahí lo tenemos. Pero esto, ¿quién es? Esta parte, ¿quién es? Esta parte no es nada más, ¿ves? Aquí está. No es nada más que esto mismo. Y ya habíamos dicho que esto era delta X. Entonces va a ser igual a la sumatoria de I igual 1 hasta n de los delta sub X. Entonces observen que hemos llegado a que delta, por lo tanto, delta sub X es menor o igual que la sumatoria de DI igual 1 hasta n de los delta sub X. A eso hemos llegado a concluir. Y es ahí donde queda demostrada la primera parte. Ahí donde queda demostrada la primera parte del teorema, que es esta. Faltaría esta. Ya el tiempo nos está consumiendo y solo voy a explicar esta parte. Vamos a realizar la deducción de la siguiente cota. Tenemos lo que es el delta sub X, perdón, el delta U. Este delta U está representado como la suma del delta de X1 más el delta X2. Entonces, donde U va a representar, específicamente el U representa lo que es la diferencia entre el X1 y el X2. Ahora, como para ese caso, si ustedes se fijan, estos serían como valores, ¿verdad? Números y números flotantes, y estos serían sus cotas. Estos serían sus cotas, tanto cota superior como inferior. La superior es donde le sumamos el más o le damos el más delta X, y la inferior sería menos delta X. Entonces la superior está representada como, vuelvo a repetir, más delta X, y la inferior como menos el delta X. Y observen acá que hay que buscar las cotas del error de U. Para ello tenemos dos casos. El primer caso es para la cota superior. La cota superior
lo acabo de decir, como queremos sumar o hacer la diferencia, sería la palabra, hacer la diferencia entre estos dos valores, entonces, ¿qué pasa? Que este número como que es el más grande, ¿verdad? El más grande este número, entonces su cota superior, vean, ese número más su cota superior, menos, le voy a restar a este número menos su cota inferior, es decir, para el más grande está con su cota superior y para el más pequeño con su cota inferior. Esto, al hacer las operaciones aritméticas posibles, observemos que es este menos este, lo representamos acá y quedarían las sumatorias de los delta. Las sumatorias de los delta, pero ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan, ya dijimos, habíamos dicho acá que x1 menos x2 representaba la u. Por lo tanto, el máximo de u va a estar, sería el máximo de u, sería u más esa gran cota superior, así le vamos a llamar, esa cota superior que representa la suma de la cota de x1 y de la cota de x2. Este es para u max. Y tenemos el otro caso, de la cota inferior. La cota inferior sería el contrario. Ahora, como estamos trabajando con el inferior, entonces el número más grande, cota inferior. Entonces, el otro, recordemos que en el otro aquí poníamos cota superior y aquí cota inferior. Hoy es viceversa. Aquí ponemos la cota inferior y aquí la cota superior para x sub 2. Y hacemos los respectivos procedimientos aritméticos y algebraicos. Tenemos que x1 menos x2 es el que aparece acá. Y acá menos delta x1 y acá menos delta x2. Pero esto no es nada más que la suma de delta x1 y delta x2. Pero de igual manera, así como hicimos en Umax, esto representa lo que es U. Entonces al final, el mínimo de U me queda representado como U menos lo que es el acotamiento de las sumas de x1 y x2. O en otras palabras, la suma de las cotas de x1 y x2. Ahora, ¿qué pasa? Que a partir de lo que ya vimos, significa que este U, el delta U, significa que delta U está literalmente acotado. Acotado, es decir, aparece acotado por delta 1 y delta 2. Y están. Y era lo que queríamos deducir, ¿no? Que está directamente acotado por delta 1 y delta 2. O sea, al final, el delta U solo representa la suma de los delta de cada uno de ellos. Representa tanto para max como para min. Si ustedes logran observar, tanto para max como para min. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta. Tratamos de resolverla ahorita porque ya el tiempo pues nos consumió, ¿verdad? Tratamos de resolver ahorita. Si tendrán alguna pregunta, yo sé que